cuestión. La estructura de decisión if-else se utiliza para evaluar una expresión booleana y ejecutar un bloque de código si la condición es verdadera y otro bloque si es falsa. Switch se utiliza para evaluar una expresión y ejecutar diferentes bloques de código dependiendo del valor de la expresión. Estas estructuras de decisión permiten controlar el flujo del programa y tomar decisiones en tiempo de ejecución en función de ciertas condiciones o valores. Ejemplos. stdio.h incluye la librería para utilizar print inMine. inMine es la función principal. Abrimos nuestro código y dentro declaramos las variables donde pediremos que el usuario utilice una clave y tendremos dos variables. La primera será usuario, la segunda será clave, en la cual colocaremos un número. Entonces mandaremos un mensaje al usuario y lo guardaremos. En este ejemplo estamos utilizando scan y como el tipo de dato es tipo entero, utilizaremos el modificador de %d para decirle a la estructura que se trata de un número de tipo entero y lo guardaremos en la variable de tipo usuario. Seguido haremos una comparación donde la variable usuario se comparará con la variable clave, la cual contiene el número 18276 y será nuestra revisión para saber si la clave es correcta. If nos permite saber si esto es correcto. Si ambas claves son correctas, tendremos un mensaje que nos da acceso permitido. Else nos dice en otro caso, en caso de que esto no sea correcto, entonces mandemos un mensaje que dice acceso denegado. Como puedes ver, se utiliza la estructura if para evaluar las variables clave y usuario. Si son iguales, permite el acceso, de lo contrario, deniega el acceso. Como ejercicio, cambia la contraseña y coloca tu nombre. Combina a ambos ejercicios de modo que con la contraseña correcta le pidas su fecha de nacimiento, calcule su edad y evalúe si es un niño o puede votar. Para eso usaremos el siguiente programa para combinarlo. En este programa puedes notar que se está pidiendo escribir la edad. Después, con scanf, guardaremos edad en la variable declarada como edad. Y compararemos si edad es mayor o igual a 18, entonces le mandaremos un mensaje que dice ya puedes votar. En otro caso, imprimiremos todavía eres un niño. Y cerraremos el bloque de else. En este otro ejemplo, se utiliza la estructura if para evaluar si las variables número es mayor que 0. Si esto se cumple, se imprime con la consola el mensaje el número es positivo. Para practicar, elabora un programa que pida el valor de número para ser evaluado y muestra el mensaje junto con su nombre y grupo. Para la estructura de control switch, mostraremos este ejemplo, en el cual se utiliza la estructura switch. En este, seleccionamos una opción de un menú. El menú está dentro del método principal y está colocado a través de variables que se llama opciones. La variable entero se llama opciones y se le dice al usuario que seleccione una opción. La opción 1, opción 2, opción 3. Dependiendo del valor que la variable opción escoja, se ejecutará un bloque de código diferente. Si la opción no está contemplada, se ejecutará el bloque llamado default.
Para el caso 1, se muestra en pantalla el mensaje que ha seleccionado el caso 1 y se agrega la palabra break para determinar que hemos terminado con el primer caso. Para el caso 2, mostramos el mensaje donde seleccionamos la opción 2. Nuevamente ponemos break para terminar el caso 2. Para el caso 3, ponemos el mensaje que hemos seleccionado el caso 3 y break para terminar el tercer caso. En caso de que no sea ninguna de las opciones que hemos puesto, entonces llevaremos a default con la opción que no es válida lo que ha marcado. Y con break habremos de terminar este menú. Retornamos el valor en 0 y cerramos nuestro método principal. Estructura de control while. Mientras. En este ejemplo se utiliza la estructura while para imprimir en la consola los valores del contador hasta que sea mayor o igual a 50. En cada iteración se imprime el valor del contador y se incrementa en 1. Como podemos ver en nuestro código, mandamos el contador después de que el while nos da una condición. Mientras que contador sea menor que 50, él regresará después de entrar al contador y agregarle. Cuando contador sea 50 o sea mayor a 50, entonces nos regresará y imprimirá el conjunto de números. Como ejercicio, agrega tu apellido en cada ciclo del programa y modifícalo para que solicite el nombre del usuario y lo imprima junto con el número de cada ciclo. Estructura de control for. En este ejemplo, se utiliza la estructura for para imprimir en la consola los números del 1 al 10. La variable i se iniciará en el número 1 y se aumentará en 1 en cada iteración. Como puedes observar, el más nos da la opción de ir sumando 1 en 1. El ciclo se detendrá cuando la variable i sea mayor que 10. Ejercicio. Crea un ciclo en el cual tengamos incrementos como 0, 2, 4, 6, 8. Y que éste muestre tu nombre y grupo después de cada número y se detenga en el número 50. Estructura de control do while. Permite repetir un bloque de código de menos de una vez, al menos una vez, y luego repetirlo mientras se cumpla una determinada condición. Por ejemplo, iniciamos do, abrimos nuestra llave, dentro colocaremos nuestro código de repetición, cerramos nuestra llave, colocamos nuestro while y dentro de los paréntesis colocaremos la condición que se deberá cumplir. La sentencia break permite salir de una estructura de control, ya sea for, while, do while o switch, antes de que se haya cumplido la condición de salida. Por ejemplo, si tenemos nuestra estructura while y dentro tenemos la condición que vamos a cumplir, abriremos nuestras llaves para nuestro código while, dentro colocaremos nuestro código que se va a repetir y podemos tener nuestra condición, si la condición de salida como if condición de salida. Pero si queremos terminar el código antes de terminar, usaremos break al terminar algún proceso. Estructura de control do while. En este ejemplo se utiliza la estructura do while para pedirle al usuario que ingrese un número positivo. Si el número positivo es menor o igual a 0, y luego continuar ejecutándolo mientras se cumpla una condición específica. Si no se cumple, saldrá. Entonces, dice, la variable entera llamada número entrará al do, ingresará el número positivo y mientras ingrese el número positivo, mientras esta condición sea verdadera,
yo seguiré preguntando por números positivos. Siempre que el número sea menor o igual a 0, entonces nos dirá que el número ingresado es 0 y terminaremos con nuestro programa. Finalmente colocaremos el return 0 para mostrar que no hay ninguna falla. Estructura de control do while. En este programa, el usuario puede ingresar varios números positivos y terminar cuando desee ingresando -1. La estructura de do while se utiliza para asegurarse de que se solicite al menos una vez al usuario que ingrese un número, independientemente de que sea positivo o no. El bucle do while tiene una condición de salida en la línea while número diferente de -1. El bloque dentro del bucle pide al usuario que ingrese un número positivo y si es positivo lo suma a una variable sum. Si el número ingresado es -1, la condición se cumple y el bucle se detiene. Después de que el bucle termina, la suma de los números positivos ingresados se imprimirá en la pantalla, mandando llamar a la variable sum. Y finalmente, terminaremos el programa con return 0. Do while quiere decir hacer mientras. Más if, if viene de sí. Else if viene de más si. Y el random viene de hacerlo aleatorio. En este programa vamos a tratar de combinar todas las condiciones, ¿vale? Para esto usaremos pues 3 librerías, las cuales manejarán el tiempo, los ingresos, las salidas y los random. Usaremos using namespace, como ya sabemos, para no estar repitiendo. Y usaremos el método principal, abriremos nuestro método principal, entonces creamos nuestras variables, las cuales serán número aleatorio, adivinanza, intentos. En este momento agregaremos que intentos tendrá un valor de 0. Usaremos el código runtime para crear una número aleatorio y este provendrá del tiempo actual. Esto se llama semilla, la cual nos permite generar un número aleatorio. Pero entonces el número aleatorio deberá tener el random de 1% más 1, el cual genera un número aleatorio entre el 1 y el 100. En este caso, utilizamos una condición if para verificar si los intentos es igual a 10. Es decir, si se agotaron los intentos, si se cumple esta condición, en lugar de imprimir -1, imprimimos una cadena de caracteres que indica que no se logró adivinar el número en el número máximo de intentos que pedimos. Y terminaremos el programa. Además, en el mismo programa, agregaremos un if, el cual lleva la variable adivinanza. Mientras que adivinanza sea mayor al número aleatorio, entonces el número es más pequeño y por lo tanto te pedimos que intente de nuevo. Pero no sin antes decirle si el número es más grande o si el número es más pequeño del que él ingresó. Cuando ingrese el número que él tenemos, entonces nos dirá felicidades, adivinaste. Y el número de intentos que logró tener para adivinar. Luego regresaremos el valor de 0 para terminar el programa. Igual nos dice adivinanza, mientras que adivinanza sea diferente del número que tenemos en aleatorio,